Bien, habíamos quedado de que, bueno, lo que habíamos visto era acerca de la primera ley de Newton, ley de termodinámica, perdón, que trataba acerca de tres cantidades, que era calor, energía interna y trabajo. ¿Qué es lo que sucedía con esto? Lo que podíamos tener, o las variantes que podíamos tomar, dependían de algo. Eso es lo que nosotros queremos ver, o sea, variaciones de esta misma ecuación, variaciones de esta ecuación, solo donde de repente alguna cantidad se hace cero, o ver bajo qué condiciones podemos calcular, por ejemplo, el trabajo, o la energía interna por defecto se hace cero. O sea, vamos a ver que hay diferentes escenarios. Hay varios escenarios en los que una de las tres se puede hacer cero, dos se pueden hacer cero. Entonces, eso es nuestro trabajo ahora, solo revisar esos procesos termodinámicos. Entonces, el primer proceso es isobárico. Si lo recuerdan, un proceso isobárico era donde la presión no cambiaba. Por eso se le llamaba isobárico. Iso venía de igual y bárico venía, o se hace referencia a presión porque los bares eran las primeras unidades de presión que existieron. El bar. Entonces, lo que vamos a estar estudiando acá son diferentes procesos donde o bien la energía interna, o bien el calor, o bien el trabajo, uno de ellos se cancela o lo podemos calcular de alguna manera. Entonces, en los procesos isobáricos, ninguno de estos tres se hace cero, lo que sucede es que este lo vamos a poder calcular. ¿De cuál va a ser nuestro trabajo? Va a ser identificar si en los problemas se nos da una condición isobárica, y así pues vamos a saber con qué trabajar, o sea, qué ecuaciones necesitamos incluir ahí. Bien, un proceso isobárico era aquel donde la presión no cambiaba. Entonces, aquí en su libro les da el gráfico presión-volumen, que era donde nosotros teníamos. Vamos a asumir que esta era la posición 1 y esta era la posición 2. Nosotros teníamos que el gas estaba pasando de la posición 1 a la posición 2, manteniendo constante la presión. Ustedes ven ahí, la presión no está cambiando. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede, o lo que se llegó a plantear, descubrir, es que cuando nosotros hacemos un gráfico de un proceso termodinámico, el área que queda abajo de ese gráfico, esa área que está ahí, representa el trabajo que se estuvo realizando durante todo el proceso. Es decir, los diferentes procesos termodinámicos que nosotros teníamos, por ejemplo, siempre eran presión-volumen, podían tener diferentes maneras. Nosotros hemos visto que existía el isobárico, es eso, una línea horizontal. El isovolumétrico era una línea vertical. Y el isotérmico era una especie de curva, ¿sí? Entonces, lo que se dieron cuenta fue que el área que quedaba abajo de esa curvita que estaba ahí, esa área lo que representaba era el trabajo. Entonces, hay fórmulas para poder calcular esa área normales. O sea, no hay una... son fórmulas que ustedes ya conocen, o sea, cómo calcular el área de una figura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, lo que se forma en estos procesos, si nosotros nos fijamos en esa área que está ahí, lo que se está formando es un rectángulo. Entonces, se dan cuenta que, bueno, si el área de ese rectángulo representa el trabajo, pues entonces yo puedo utilizar fórmulas iguales a las que utilizamos para calcular un rectángulo. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Nosotros calculamos el área de un rectángulo. Si nosotros teníamos base y teníamos altura, nosotros calculamos el área como base por altura, ¿sí? Ok. ¿Cómo se encuentra la base en esta fórmula? Porque ahí lo que nos dice es que el trabajo es igual
a la presión por el cambio de volumen. ¿Cuál representa la base en este problema? La que representa la base es el cambio de volumen. ¿Qué significaba cambio de volumen? Si no lo recordamos, decíamos que cambio era final menos inicial. Entonces, si a nosotros nos dan un proceso isobárico, nosotros podemos calcular su trabajo o el trabajo que realiza por la siguiente fórmula. El trabajo es la presión por el cambio de volumen, que sería volumen final menos volumen inicial. Entonces, si nuestro problema no nos está dando uno de esos dos valores y nos dice que calculemos el trabajo, pues ahí es donde tenemos que aplicar algunas de las fórmulas anteriores que vimos acerca de las leyes de los gases. Entonces, de hecho, en este tipo de problemas, en este proceso como tal, es donde tenemos que utilizar una de las fórmulas anteriores, de la ley de Charles o la ley de Boyle. Depende, porque aquí nosotros necesitamos calcular uno de los volúmenes. Y entonces uno de esos dos puede que no sea un dato. O sea que tengamos que buscarlo por aparte. Entonces, esta fórmula de trabajo igual a presión por cambio de volumen no es más que una aplicación de esta misma. Solo que tratan de identificarlo con el gráfico. Por ejemplo, la altura se representa, H sería la presión, el valor de la presión que hay entre 0 y P. Y aquí es una resta porque lo que a nosotros nos interesa es solo esta base. Entonces restamos al volumen 2, le quitamos el volumen 1. O al volumen final le restamos el volumen 0. Entonces, esa fórmula de ahí de presión por cambio de volumen no es más que solo la fórmula de área. Entonces, si tenemos un proceso isobárico, nos pueden dejar de dar el trabajo como un dato. Y pues nosotros lo vamos a tener que calcular por medio de esta fórmula. Trabajo igual a presión por cambio de volumen. O volumen final menos inicial. Entonces, es solo uno de los escenarios en los que nos podemos encontrar. ¿Qué otro escenario en el que nosotros nos podemos encontrar? Hay una explicación acerca de por qué viene esa fórmula, pero pues solo es equivalente a la fórmula de el área de un rectángulo. Entonces dice, bueno, aquí son algunas observaciones acerca de este proceso. Que, bueno, cuando un proceso termodinámico implica cambios de volumen en la presión o en ambos factores, el trabajo realizado por el sistema es igual al área bajo la curva. Entonces, cualquier proceso termodinámico que nos estemos observando, nosotros podemos calcular el trabajo que se realiza para poder llevar del estado 1 al estado 2 por medio del área que queda abajo de la gráfica. Por ejemplo, acá, el área que el trabajo es toda esta área que está acá abajo. Entonces, aquí lo que sucede es que esa línea no es una línea recta. Si fuera un solo triángulo, pues sería bien facilito de calcularlo. Pero esa línea es una especie de curva. Entonces, esa fórmula ahí no podemos calcular el área tan fácil. Nosotros lo vamos a estar calculando cuando sea un rectángulo como tal, o cuando sea un triángulo, por mucho. Entonces, realmente solo en los procesos isobáricos es donde nosotros calculamos trabajo por medio de la fórmula presión por cambio de volumen. Y en general no se calcula el trabajo. Lo que vamos a estar teniendo son otros casos, por ejemplo. Bueno, aquí vuelve a tomar la primera ley, pero bueno. Aquí tenemos otro caso, otro tipo de proceso termodinámico, que son los procesos adiabáticos. ¿Qué es un proceso adiabático? Un proceso adiabático es donde nosotros tenemos una sustancia dentro de un recipiente o sea, podemos tener, imaginen que tenemos agua y el recipiente que lo contiene es como una hielera. ¿Qué es lo que hacía la hielera?
la hielera no deja que aquí, no deja que esté entrando, por ejemplo, calor desde fuera, ni tampoco deja, no deja que la temperatura de adentro esté cambiando. Eso es lo que hace la hielera. Entonces, aquí lo que sucede es que vamos a tener un sistema que se le llama aislado, que eso pues un poco lo habíamos hablado anteriormente, donde el calor no puede ingresar, ¿sí? No va a poder ingresar al sistema. Entonces, ¿qué sucedía? Nosotros teníamos una máquina térmica donde ingresábamos calor o vía calor. Entonces, como el calor no puede ni entrar ni salir en una hielera, esa es la teoría de que es algo totalmente aislado. Lo que sucede es que el cambio de calor es igual a 0. Entonces nuestra fórmula se reduce a, si el cambio de calor es igual a 0, nuestra fórmula se reduce. Nuestra fórmula, recordar que era, nosotros no escribíamos el triangulito, pero era calor igual a trabajo más energía interna. Entonces, si el calor o el cambio de calor es 0, esto se anula y lo que nos queda es que 0 es igual a trabajo más energía interna. Desde ahí se despeja y lo que se dice es que el trabajo es igual al negativo de la energía interna. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque en los problemas puede decirse, si se está en un recipiente aislado y se realiza tanto de trabajo, ¿cuánto es la energía interna? Entonces, de ahí es de solo de aplicar la teoría para poder simplificar esta ecuación. De lo que estamos viendo son casos en los que esa ecuación se simplifica. Solo en el proceso adiabático donde nosotros podemos calcular el trabajo. De ahí en los demás no se calcula. Por aparte, lo que sucede es que uno de los tres se hace 0. Bien, ahí les ponen un ejemplo de qué es lo que sucede, de cuál es un proceso adiabático. Pero eso se da solo cuando se está en un espacio totalmente aislado. Bien, un proceso isocórico, si no recuerdan qué es isocórico, eso se refería cuando el volumen no cambiaba, o también se le solía llamar isovolumétrico, que es un nombre un poquito más normal. ¿Qué es lo que sucede en un proceso isocórico? Si nosotros nos vamos al gráfico, volumen, presión, su gráfica es una línea vertical. O sea, si este era el punto 1 y este era el punto 2, es una línea totalmente vertical. Entonces, eso porque el volumen no cambiaba. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Nosotros habíamos dicho de que en una gráfica presión-volumen, el área que quedaba abajo, si es que quedaba un área, eso representaba el trabajo. Lo que sucede es que como esto es una línea recta, no existe ningún área acá, ¿sí? Abajo de esa curva, porque es una línea totalmente recta. Entonces, eso sí que significa que si no hay área que esté cubriendo ahí esa figura, lo que sucede es que el trabajo se hace 0. Y entonces nuestra ecuación se reduce a calor es igual a energía interna. Ese es el otro escenario que podemos estar. Ahí les pone toda una base teórica de cuando un proceso isocórico, que es, un proceso isovolumétrico, nosotros ya lo conocíamos, que era cuando por ejemplo se pone a hervir algo dentro de una olla de presión, donde lo que está dentro no puede salir, ni hacerse más grande, ni hacerse más pequeño. Bien, isotérmico, que es cuando la temperatura del sistema se mantiene constante, o cuando la temperatura no cambia, de otra manera de decirlo. Lo que sucede es que si la temperatura del sistema no está cambiando, la energía interna es la que se hace 0, y pues la ecuación solo queda calor es igual a energía. O sea, el calor que estemos ingresando al sistema
va a ser el mismo trabajo que nosotros estamos sacando. Y pues con eso terminamos lo de los procesos. Esos eran los 4 procesos que podemos tener. ¿Cuáles son? Isotérmico, isobárico, isovolumétrico o isotórico. Y luego está el proceso adiabático, que es cuando está en un recipiente aislado. Y de ahí era el isobárico. Entonces, en todos esos procesos lo que sucede es que la ecuación se está simplificando. Esta ecuación general se va simplificando de alguna manera, dependiendo de la condición. De ahí lo que viene es la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que para poder ir hablándolo de una sola vez, es imposible construir una máquina que funciona de manera continua no produzca otro efecto que la extracción de calor de una fuente y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Ok, ahí está muy difícil de tomar. Nos vamos a ir acá. Este es el esquema ya de una máquina térmica cuando estamos hablando desde el punto de vista de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, lo que nos dice es que vamos a tener un recipiente con una temperatura alta y un recipiente con una temperatura baja. Y lo que va a suceder es que nosotros vamos a estar ingresando calor a la máquina térmica y esta nos va a entregar cierto trabajo, que eso era lo que decíamos al inicio. Nosotros teníamos una máquina térmica, ingresábamos calor y, por ejemplo, teníamos como resultado trabajo. Lo que sucede es que ahora se agrega una flecha más, que es una que va hacia abajo, que nos dice que es un calor de salida. Entonces, ¿a qué se refiere en sí la segunda ley de la termodinámica? Lo que nos dice es que todo el calor que se está ingresando a este sistema, que todo este Q que está entrando al sistema, no todo se aprovecha o no todo se puede convertir a trabajo. Que siempre va a haber un Q que se está perdiendo, que es una parte de energía que se está saliendo del sistema. Y esto, de hecho, de la segunda ley de la termodinámica, no solo se aplica a procesos termodinámicos. Pídame una, profe, pídame una. No estoy pensando. Bien. Ahí va. Lo que sucede, si tal vez este tipo de calla, es que todo sistema siempre va a tener pérdidas. A eso es a lo que se refiere. Todo sistema va a tener pérdidas. Es imposible que usted pueda construir algo en lo que todo lo que invierta se convierta en algo productivo. Esto se puede ver básicamente como que cualquier cosa, solo siendo un poco observador. Por ejemplo, ustedes tienen un ventilador. El ventilador lo conecta a la energía eléctrica y lo que sucede es que viene el ventilador y hace su conversión y se empieza a mover el aire y ahí crea una brisa. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que sucede con todas estas cosas o los ventiladores? Por ejemplo, si están malos, se va a sentir que empieza a calentar. Entonces, eso que está calentando es energía que está pasando de ser eléctrica y en vez de convertirse toda la energía mecánica para que salga en brisa, sucede que una parte se está convirtiendo en energía térmica y está saliendo por las orillas del ventilador. Y por eso es que usted lo siente como más caliente. También el ruido es otra manera de pérdida de energía. A medida algo esté vibrando mucho, significa que hay mucha energía que no se está convirtiendo totalmente en energía mecánica, sino que se convierte en energía cinética y empieza a mover el objeto. Entonces, hay muchas formas de pérdida de energía y de hecho eso es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica, que es imposible construir algo que no tenga pérdida de energía.
Más adelante pues se habla un poco de las máquinas térmicas usuales, algunos procesos, y ahí les presentan una máquina térmica que le llaman la máquina térmica ideal, que es el proceso de Carnot o la máquina de Carnot. Lo que dice la máquina de Carnot es que es la máquina más cercana a ser perfecta. Se refiere con eso, que es la más cercana a no tener pérdidas. O sea, siempre tiene, pero no son tantas, como podría ser cualquier otro. Entonces, la segunda ley de la termodinámica tiene muchas interpretaciones. Esta es la interpretación que le da el libro, porque está orientado a máquinas térmicas totalmente. Hay otras versiones, por ejemplo, en la que dice de que todo sistema está sujeto a la entropía. Y lo de la entropía como tal, eso es lo que nos viene a decir, que toda cosa está... La entropía es la medida del desorden. Es decir, lo que nos dice la segunda ley es todo sistema está sujeto a la entropía o todo sistema tiende al desorden. Entonces, no importa lo que suceda, siempre va a tender a eso. Entonces, el desorden como tal significa pérdida. Una hora después. En la primera ley de la termodinámica lo que nos dice es que siempre la energía se debe estar convirtiendo y se va a convertir en una forma u otra energía. Y lo que nos dice la segunda ley es que no toda esa energía que nosotros invertimos va a ser aprovechable. Entonces, aquí tenemos un pequeño sistema, que eso lo vamos a hacer para que nos parezca. Bien, tenemos un pequeño sistema que lo que sucede es que del lado izquierdo tenemos una tetera y ahí vamos a estar agregando el calor. Y de este lado tenemos una hélice o una aspa que se va a estar moviendo conforme hacia la tetera. Este es el funcionamiento que les decía, que tiene en términos simplificados una planta térmica. Entonces nosotros agregamos energía en forma de calor, lo cual hace que el agua empiece a hervir. Y a medida va hirviendo, pues va generando vapor. Ok, ustedes ven que ahí van unas pequeñas letras E, unos pequeños cuadraditos E. Si nos vamos aquí a la orilla, nos dice que los cuadraditos E como anaranjados son energía térmica o representan energía térmica. Entonces ustedes ven esos cuadraditos anaranjados ingresan en forma de calor a medida que nosotros empezamos a calentar la olla. Y de ahí se empiezan a convertir en energía mecánica. ¿Qué se refiere a energía mecánica? En movimiento, ¿sí? Entonces se convierte en energía mecánica y eso hace que mueva el vapor. Entonces hay una parte de esos pequeños, de esos cuadraditos, que si se fijan no están entrando a la hélice. Una parte que se pierde. Si ahí va uno que se pierde, va otro, va otro. Es decir, sucesivamente hay varios fragmentos de energía que se van perdiendo. Eso lo que nos está diciendo es que una parte de la energía que nosotros estamos ingresando acá se pierde y se va en forma de calor hacia el espacio. Y solo una parte nosotros la podemos aprovechar. Y no importa lo que suceda, no importa lo que hagamos, siempre va a existir esa parte de energía que se está perdiendo. Y eso es lo que nos dice la segunda ley. Siempre vamos a tener pérdidas en todo nuestro proceso. Solo que la segunda ley lo plantea que está entre un recipiente en caliente y un recipiente en frío. Entonces, para darle como más noción, el recipiente en caliente sería esta olla, ¿sí? De ahí se está sacando, bueno, esta tetera, de ahí se está sacando la energía. La máquina térmica como tal es esta hélice con el gas. Y el depósito frío sería el medio ambiente, que es donde está toda la energía que se está perdiendo de este sistema. Entonces la energía que se pierde va al depósito frío o al medio ambiente. Entonces eso es más como una explicación un poco más gráfica acerca de lo que es la segunda ley de termodinámica. Y en general la segunda ley, como les digo, no es muy fácil de aplicarla, en el sentido de que en teoría se puede ser entendible, que no todo lo que nosotros ingresemos en un sistema se puede aprovechar, pero ya al momento de calcularlo, sí, los cálculos se vuelven muy complicados. Entonces esa parte es la que obviamente no se toca, y de hecho el libro no llega a eso, y ahí solo les empieza a hablar acerca de los procesos termodinámicos.
pero ya con la idea de que en todo proceso termodinámico siempre se está perdiendo una parte de la energía. O sea, la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se está transformando. Pero en medio de esa transformación hay una parte de energía que nosotros no podemos aprovechar. Y que pasa a ser una que es una energía que se desperdicia. Bien, entonces, eso es lo que les quería explicar hoy por la clase de ahora. En la siguiente clase venimos a hacer problemas acerca de los procesos termodinámicos como tal. Que era, más que todo se centran en los procesos isobáricos, porque es donde tenemos una fórmula extra, que es esta de trabajo. De ahí los otros no se estudian tanto, es más que todo como a nivel de teoría.